Amén, hermanos. Como lo dijimos hace 15 días, comenzamos ya hoy una nueva serie. La serie que vamos a compartir de ahora en adelante los sábados es la serie del reino, el reino de los cielos. Amén. Entonces, lo primero que queremos decir es que orando y orándole al Señor, que era lo que quería que compartiéramos, claramente el Señor me comenzó a inquietar en este aspecto que yo no lo tenía ni preparado, aunque sabía que debíamos compartirlo en algún momento. Y estos últimos días, aún en el campamento, el Señor confirmó un poco la carga. Entonces vamos a estudiar acerca del reino de los cielos. Hoy apenas vamos a hacer una introducción. Amén. Entonces, curiosamente, cuando el Señor, tú lees el Evangelio de Mateo, el Señor gastó mucho tiempo hablando del reino de los cielos. Cuando resucitó el Señor, pasó 40 días hablándole a sus discípulos solo del reino de los cielos. Cuando Pablo, al final del libro de Hechos, está con los discípulos en Roma, con la iglesia en Roma, dedica tiempo y recibe todo el mundo enseñándole todos los días acerca del reino de Dios. Entonces es un asunto bastante importante al cual le vamos a dedicar mucho tiempo. Es tan amplio que el hermano Gino compartió el reino de los cielos solo en las parábolas y gastó, creo que 2 años enseñando eso. Entonces no sabemos cuánto tiempo nos vamos a gastar, no sabemos por dónde vamos a tomarlo, aunque yo sí quisiera ver otros aspectos que no se muestran en las parábolas, pero bueno, vamos a esperar que el Señor nos guíe. Cuando nosotros le ponemos un orden así, siempre me doy cuenta que cuando le ponemos un orden así, el Señor comienza a llevarnos por acá y a llevarnos por allá, pero bendito sea el Señor que Él tome el control de la palabra, amén, que nos prepare. Este es un asunto que como hijos de Dios debemos conocer. Entonces vamos a hablar un poco a manera de introducción hoy, varios detalles. Lo primero que quiero que leamos está en el capítulo 7 de Daniel. 7 o 6, perdón. Vamos a ver varios aspectos y vamos a entender un poco las cosas. Cuando nosotros compartimos los domingos con toda la iglesia la serie del Evangelio de Dios, hablamos varias cosas del reino, para ver la diferencia entre lo que es el Evangelio, la salvación, y lo que es el reino y el galardón. Entonces, cuando estuvimos los domingos viendo esto, hicimos esa diferencia y hablamos de ciertas cosas. Por eso yo sé que algunos de ustedes ya tienen un poco de entendimiento en esto, pero vamos a tratarlo de coger paso por paso para que aún la persona que nunca ha escuchado estos aspectos los pueda discernir a la luz de las Escrituras. Amén. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 4 versículo 34. Vamos a leer unas palabras que dijo el rey Nabucodonosor, donde nos hablan un poco el aspecto del reino de Dios. 4:34. Nosotros podemos hablar algo así, hermanos, para entender un poco esto. El reino de Dios es de eternidad hasta la eternidad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas. Ni siquiera la caída le ha quitado el control soberano y absoluto que tiene Dios sobre la creación y sobre sus criaturas. Entonces podríamos decir que el reino de Dios es como un libro que va de eternidad pasada a eternidad futura. Amén. Pero en medio del reino de Dios hay un capítulo en el libro que el Evangelio de Mateo nos habla, que es el reino de los cielos. Entonces, cuando tú reúnes todas las parábolas que Mateo nos habla en las parábolas del reino de los cielos, tú llegas a la conclusión que el reino de los cielos, que el único que lo habla es Mateo, va desde la venida del Señor Jesucristo hasta el reino milenial de Él. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el reino de Dios es de eternidad a eternidad, pero en el reino de Dios hay un capítulo que es el reino de los cielos, que se acercó y comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tiene 2 aspectos o 2 capítulos en el reino de los cielos. Entonces digamos, el reino de Dios de eternidad hasta eternidad tiene un capítulo que es el reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene 2 capítulos. ¿Sí me van a entender?
Esos dos capítulos, ¿cuáles son? Desde la primer venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Ese es el primer capítulo. Y el segundo capítulo, desde su segunda venida hasta los 1000 años que va a durar el reino milenial de Cristo. Entonces nosotros nos vamos a encargar, o vamos a entrar rigurosamente a entrar en detalle específicamente, no el reino de Dios de eternidad a eternidad, sino el capítulo del reino de los cielos, y a entenderlo, porque por causa de la obra de Cristo y ahora nosotros por la fe entramos a participar en este reino. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos qué es el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, hermanos. Amén. No vamos a hablar de la salvación, no vamos a hablar de la fe, porque eso ya lo tratamos en otro lugar. Tú eres salvo por la fe eternamente, pero ahora como eres hijo y eres salvo, entras a participar en el reino de los cielos. Y los hijos que están participando en el reino de los cielos están primeramente participando del reino en su aspecto espiritual, desde la venida del Señor Jesucristo hasta su regreso. Cuando Él regrese, el reino ya no va a ser una manifestación espiritual, sino visible y poderosa durante 1000 años. El que haya sido fiel será recompensado en esa época. El que haya sido infiel como hijo será disciplinado y castigado. Ahora lo vamos a leer por las escrituras. Ya de alguna manera resumí lo que vamos a ver hoy, pero ahora lo vamos a leer por las escrituras. Amén. Entonces estamos en Daniel capítulo 4 versículo 34. Aquí Daniel nos muestra el libro de eternidad a eternidad del reino de los cielos. Mira lo que decía Nabucodonosor. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno, y su reino por todas las edades. Ahí está el reino de eternidad a eternidad, eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios reina sobre los reinos de los hombres, aún sobre el reino de las tinieblas. Dios es Dios, Rey soberano. Amén, como dicen los salmos, Jehová reina. Amén. Pero ahora vamos a ver ya no el libro completo, sino apenas el capítulo en el cual nosotros vamos a estudiar, el capítulo del reino de los cielos. Entonces comenzamos ahí en Mateo. Mateo, cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista, capítulo 3, mira lo que decía, del versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya Mateo no nos habla del reino de Dios de eternidad a eternidad, sino comienza a hablarnos específicamente del capítulo del reino de los cielos. Y esta es una frase que únicamente usa Mateo. Mateo es el único que habla del reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y no se están contradiciendo, porque el reino de los cielos hace parte del reino de Dios. Solo que Mateo especifica el capítulo. Es como si nosotros dijéramos: la Biblia dice, Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Eso es verdad, ¿cierto? Pero un hermano dice, Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera enviados, es el mismo término, se están contradiciendo, no. Juan lo dice, pero Juan es un capítulo de la Biblia. Entonces los otros evangelistas dicen el reino de Dios. Mateo habla específicamente el aspecto del capítulo del reino de los cielos. ¿Sí lo entendimos más o menos? Entonces, ¿cuándo comenzó el reino de los cielos? Cuando Jesucristo vino a la tierra. Como decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y para que haya un reino, ¿qué debe haber? Un rey.
¿sí? Y por eso cuando el Señor comenzó a venir también predicaba lo mismo. Mira lo que dice ahí en el capítulo 4. En el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era este reino de los cielos? El reino que Dios había comenzado a prometer desde el Antiguo Testamento, donde Él había escogido a un hombre, un ungido, el cual Él iba a reinar sobre todos los hombres, aquel Mesías prometido a Israel, hijo de David. Cuando surgiera este hombre, comenzaba el tiempo del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo, comenzó a enseñar de muchas maneras qué era el reino de los cielos. Pero hoy solo vamos a ver aquellos 2 capítulos que pertenecen al reino de los cielos. Los vamos a diferenciar para cuando nosotros comencemos a entrar en cada uno de los misterios de este reino, podamos entenderlo. El problema de los cristianos es que cuando llegan a la Biblia no diferencian cuando el Señor está hablando del reino y cuando el Señor está hablando de la salvación. Cuando el Señor está hablando del galardón y la recompensa, o cuando está hablando de la fe y de la gracia, que son 2 aspectos diferentes. Amén. Como ya enfatizamos tanto en el aspecto del evangelio, ahora solo vamos a entrar en detalle al aspecto del reino. Amén. Entonces miremos más adelante lo que el mismo Señor había dicho. Lucas. Pero antes miremos las palabras del profeta Miqueas para entender los capítulos del reino de los cielos. Miqueas capítulo 5. Vamos a tener estas cosas bastante claras para poder entrar en los detalles. Capítulo 5, un pasaje que hemos conocido, que hemos leído bastante, donde se nos muestra que aquel Mesías prometido iba a venir a establecer su reino. Pero su reino no iba a ser establecido inmediatamente, sino que su reino iba a tener, si lo podemos decir, 2 aspectos. Uno, primeramente, su venida, y después que Él viniera y cumpliera la obra cual Mesías sufrido prometido, iba a suceder algo. Él iba a dejar al pueblo. ¿Para qué lo iba a dejar? Ahorita lo vamos a leer, pero ahí lo dice en el capítulo 5 de Miqueas. Porque los judíos no pudieron aceptar al Señor Jesucristo, porque una de las grandes cosas que ellos dicen es que si Jesús era el Mesías, ¿por qué no estableció el reino mesiánico? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo estableció? Mire lo que dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El juez de Israel era aquel Mesías que iba a reinar. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquel que iba ¿a qué? A reinar. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ese Mesías prometido era ¿quién? Dios mismo, que había manifestado desde antes de la creación con el Padre y que se iba a encarnar. Pero mira esta frase importante: pero los dejará. O sea que cuando el Señor viniera iba a comenzar el reino de los cielos. Pero aún hablando la profecía del Mesías, que decía que aquel Mesías que vendría iba a ser algo misterioso, los iba a dejar. ¿Para qué los iba a dejar, hermano? Jesucristo era el Mesías prometido y Él iba a recibir el reino y el poder no de los hombres, sino de Dios mismo. Por eso Él los habría de dejar. Y fue algo que Él mismo les enseñó a los discípulos. En Lucas capítulo 19, Él usó esta terminología. 19 versículo 11. Mira que el Señor habló, porque el profeta decía: Él vendrá, lo herirán en la mejilla, saldrá de Belén, pero los dejará. Y esto nos habla del reino de los cielos, porque como les decía, un reino sin un rey no es un reino. Debe haber una cabeza, debe haber alguien que gobierne. Y ese que habría de gobernar era el Mesías prometido, el hijo de David. Pero él no iba a recibir el reino de los hombres. Los judíos esperaban un Mesías que fuera coronado, yo no sé, por el sumo sacerdote,
por el Sanedrín, pero Jesucristo no iba a recibir la gloria de los hombres. Y mira cómo él mismo les dijo, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir, iba a reinar, iba a derrotar todos los enemigos, iba a haber un periodo de paz y de prosperidad en Israel, cual nunca lo había habido. ¿Sí? Y eso es verdad y va a suceder, pero no en el primer capítulo del reino mesiánico del Señor, sino cuando Él regrese, porque la profecía que decía, hermano, vendrá y que los dejará. Y mira lo que dice el Señor Jesús, oyendo, entonces dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, por causa de ese concepto judaico que ellos tenían acerca del Mesías, el Señor les dice unas cosas. Un hombre noble se fue, lo que decía Miqueas, los dejará. ¿Para qué? A un país lejano, para recibir un reino. ¿Y qué? Y volver. Ese es el primer capítulo. Jesús viene y se va. ¿Para qué se va? Para recibir el reino y volverá. Y esto no es solo un lenguaje del Nuevo Testamento. Daniel en el capítulo 7 usa este lenguaje, hermano. Y es bueno que nosotros lo conozcamos, porque los judíos no aceptan al Señor Jesucristo, porque ellos hablan que si fuera el Mesías prometido, Él no hubiera abandonado la tierra, sino que hubiera establecido su reino y todas las promesas mesiánicas se habrían cumplido. Pero mira lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche. Miqueas dijo, y los dejará. ¿Cómo el Señor dejó la tierra? Cuando resucitó y ascendió. En unas nubes. ¿Sí se acuerdan? Así como lo habéis visto subir en las nubes, así mismo volverá. Y mira lo que decía Daniel capítulo 7, versículo 13. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. ¿Y se acuerdan que siempre el Señor dice, así ha dicho el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre? Nosotros cuando estudiamos la divinidad del Señor Jesucristo decíamos que la palabra Hijo de Dios hablaba específicamente de la divinidad, de la naturaleza divina del Señor Jesús, y la palabra Hijo de Hombre hablaba de su naturaleza humana. Pero según el lenguaje de Daniel era un término mesiánico acerca de aquel que habría de ser glorificado. Y mira lo que decía, uno como un hijo de hombre que vino a recibir el reino hasta el anciano de días. ¿Qué hizo el Señor cuando se desapareció de la vista de los hombres, hermano? Vino delante de su Padre eterno y le hicieron acercarse delante de Él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Lo mismo que el Señor estaba diciendo allá en Lucas 19, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Porque Daniel ahí había comenzado a mostrar varios imperios que iban a surgir en la historia de la humanidad, pero cuando Daniel ve el reino del Señor Jesucristo, dice que ese no será destruido. Babilonia pasó, Medo-Persia pasó, Grecia pasó, Roma pasó. Hoy en día estamos en los días del último reino, pero el reino del Señor Jesucristo será sempi eterno. Entonces comenzamos a ver el primer capítulo. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo no solo vino, murió, pero el Padre lo resucitó para dar testimonio a todos de que Él era su Hijo. Ascendió. ¿Para qué ascendió? Para recibir el reino de su Padre. Amén. Y ahora fue sentado a la diestra. ¿Y qué va a pasar? Volverá.
Esa es la primera parte del reino de los cielos. Vamos a ver otro pasaje en Hebreos, hermanos, capítulo 2. Hoy simplemente estamos trazando apenas unas directrices sobre las cuales vamos a entrar en detalles cada una de ellas, hermano, y lo importante que es para nosotros este asunto. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, Dios no le encargó a los ángeles el reino, la autoridad. Pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Qué es eso? Se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es eso? Le entregó toda autoridad, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero mira qué dice el autor: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí es donde entramos a lo que yo decía al comienzo, hermanos. Este periodo, desde la ascensión hasta el regreso del Señor Jesucristo, su reino es meramente espiritual. ¿Qué es esto? Dios quiere reinar en los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero su Hijo Jesucristo dijo esto: he aquí yo voy a mi Padre, pero no os dejaré huérfanos, yo enviaré otro Consolador. Y ese Consolador, ¿qué va a hacer? Él me glorificará. O sea que Dios sí quería que el reino de su Hijo se estableciera, pero Él ha determinado que ese reino se establezca en dos partes. La primera parte es el aspecto espiritual. La segunda parte, cuando Él regrese, ya no va a ser espiritual, ya va a ser físico, palpable, con vara, va a juzgar a las naciones. Amén. Entonces, ahora, mientras Él regresa, Él se propuso en su corazón establecer su voluntad y su autoridad en medio nuestro a través de la persona del Espíritu Santo. Mira cómo lo decía en Lucas también en el versículo 17. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque hoy en día tenemos un cristianismo que dice: las naciones para Cristo, vamos a ganar a Colombia para Cristo. Pero eso no se encuentra en la Biblia. En la Biblia se encuentra que el reino del Señor es establecido a través de la obra de su Espíritu. ¿Cómo? Por la predicación del Evangelio. Cuando la persona se convierte, ¿qué? El gobierno y la autoridad del Señor Jesucristo comienza a trabajar desde lo más profundo de nuestro interior. ¿De qué les servía a los judíos tener un Mesías que reinara cuando en su propio corazón, en su propia carne, ellos eran rebeldes a Dios? ¿Cómo Dios comienza a establecer el gobierno de su Hijo? A través del Espíritu Santo en medio nuestro. Y Él comienza por un trabajo, un proceso, a doblegar nuestra alma, a doblegar nuestro cuerpo, a que en nuestra casa Él comience a reinar en medio de la iglesia y a través de la iglesia establecer su reino en las naciones, en el mundo. Y mira lo que el Señor mismo les dijo en el capítulo 17, en el versículo 20, y hablando del reino, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Sí? Que esa era la misma pregunta que tenían los discípulos, y los fariseos preguntaban: ¿pero cuándo va a venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios, ¿dónde está? Está entre vosotros. Mira esa frase tan interesante.
¿Qué era eso? El reino de los cielos se ha acercado. Estaba Cristo el Rey en medio de nosotros. Pero Él no solo habló de eso, sino que iba a estar ¿dónde? En nosotros. ¿Qué quiere decir eso? La obra del Espíritu Santo en nosotros, estableciendo a Cristo. Dice el autor de la Epístola a los Hebreos: nosotros sabemos que el Señor está glorificado. ¿Cómo? Si no vemos que todas las cosas hayan sido puestas bajo sus pies. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que el Señor decía, claro, por el Espíritu Santo. Mira cómo el Señor lo decía. Y ese es el primer capítulo del reino de los cielos. La obra que el Señor está haciendo en los hombres a través del Espíritu Santo hasta que Él venga. Juan capítulo 3. Hoy solo estamos viendo ciertos pasajes a manera de introducción. Mira lo que pasó en este pasaje, lo vimos hartas veces cuando vimos el Evangelio. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso el Señor Jesús? ¿Qué quiso decir acá? Mira, Nicodemo, para que tú puedas entender las cosas de Dios, para que tú puedas entender la autoridad del Mesías de Dios, para que tú puedas entrar a participar en lo que Dios se ha propuesto hacer, tú necesitas nacer del Espíritu. Y entonces le pregunta: ¿pero cómo? Y más adelante le habla del Evangelio. Por eso el Evangelio muchas veces es presentado, dice, ir y predicar el Evangelio del reino. No el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el Evangelio, la persona nace del Espíritu y ella inmediatamente lo primero que confiesa que es: Jesús es el Señor. Ha encontrado la autoridad de Dios establecida a través del Hijo de Dios. Y ahora ella, por el Espíritu, no se da cuenta. Dice el Señor que el Espíritu como que sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero surge en ti un profundo deseo de ¿qué? De servirle al Señor, de seguir al Señor, de obedecer la palabra del Señor, de hacer aquello que le agrada al Señor, de entregar tu vida a aquel que es digno de gloria y de honor. ¿Quién hace esa obra en el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Entonces el primer capítulo del reino de los cielos lo resumimos ahora así, hermanos. Cristo vino, el reino se ha acercado. Cristo murió, resucitó, recibió la autoridad del Padre. Ahora, ¿qué hizo? Envió el Espíritu Santo. Y todos los que nacieron del Espíritu de lo alto entran a participar en el reino de los cielos. Pero este reino de los cielos tiene dos capítulos. La primera parte, que es la obra de Cristo por el Espíritu en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando Él vuelva va a hacer una cosa. Ahora lo vamos a leer. Y ahí comenzamos a hablar del segundo capítulo del reino de los cielos. El primero es cuando Él vino, resucitó, envió su Espíritu. El segundo comienza cuando Él venga. Vamos a leerlo ahí en el mismo pasaje que leímos ahorita en Lucas 19. Cuando aquel rey que fue a recibir su reino a unas tierras lejanas. Lucas 19, versículo 11.
Vamos a leerlo desde el 12, ya habíamos leído el 11. Dijo pues, un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino. Ahí está la primera parte, ¿sí? Y volver. Ese volver nos da inicio a la segunda parte del reino de los cielos. Y mira lo que dice. ¿Y qué va a hacer cuando el Señor venga? Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 naciones. Esto es antes de que Él venga. Es cuando Él se iba a ir, ¿cierto? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. 10 siervos, a cada uno le dio ¿qué? Una mina. Eso nos habla de la vida que Cristo nos ha dado por su Espíritu. Es diferente la parábola de las minas a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos a uno les dio 10, a otros 5, a otros 2. La parábola de las minas a cada uno le dio ¿qué? Lo mismo. Porque Él nos dio a beber de un solo Espíritu. A todos se nos dio ¿qué? El mismo Espíritu. Una fe, un Señor, un Espíritu. Por eso el reino de los cielos es ¿qué? Espiritual. Cuando Él ascendió, Él dijo, yo les voy a enviar mi Espíritu y estará en vosotros. Y Él os ayudará en todas las cosas. Porque de ahora en adelante vamos a comenzar a hablar. Mira, tú como hijo de Dios tienes muchas responsabilidades que el Señor te va a pedir cuentas. Tienes la responsabilidad de alimentar a tus consiervos. Tú vas a pensar, pero yo de mí mismo no tengo nada para alimentar a los hermanos. Pero el Señor te dio el Espíritu. Y el Espíritu es una mina, o sea, el Señor lo describe como una cantidad de dinero que puede producir mucho fruto. O sea, la vida que Cristo nos ha dado puede ¿qué? Dar mucho fruto. Otra de las cosas que el Señor dice cuando Él venga a presentarse en su segunda venida, le va a decir a sus siervos, mira Pablo David, mira Juan Carlos, mira Héctor, mira cualquiera. Si tú cometiste y practicaste estos pecados, no vas a entrar. Fornicación, adulterio, borrachera, idolatría, tú no entras. Y uno dice, pero yo ¿cómo voy a vencer estos pecados? Como dice Romanos, más la ley del Espíritu me ha librado del poder del pecado. ¿Sí ven por qué es tan importante el Espíritu? Porque si tú no vives por el Espíritu, no vas a poder vencer ¿qué? La carne. Y si tú no vences la carne por la mina que has recibido, el día que el Señor venga a establecer su reino glorioso, te vas a quedar por fuera. Eres salvo, pero no vas a entrar al glorioso reino del Mesías por 1000 años. Entonces, aquellos hijos que han sido fieles van a ser ¿qué? Recompensados. ¿Por qué? Porque fueron fieles a la vida que recibieron, al Espíritu, al don, a la gracia. Y eso produjo. Entonces cuando el Señor venga, comienza el segundo capítulo del reino de los cielos. Y ese segundo capítulo comienza con el juicio a sus hijos. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, comienza el segundo capítulo. Y ese segundo capítulo tiene relación principalmente con sus hijos. Cuando el Señor venga, va a resucitar a los que habían muerto. Y los que estemos en vida seremos arrebatados. Amén. Para recibirlo a Él en las nubes. ¿Y Él qué va a hacer cuando nos reciba en las nubes? ¿Qué nos va a hacer? Juzgarnos. Yo aquel día vi un video en YouTube, una hermana llorando. Hermanos, el Señor me dio una visión. Debemos prepararnos para que cuando Él venga en su rapto, Él no nos deje. Eso es antibíblico. Porque cuando Él venga y nos rapte, nos va a raptar no porque seamos buenos o porque hayamos sido infieles. Nos va a raptar para juzgarnos. Con mayor vera, si lo has hecho mal, te va a raptar. Entonces ese pensamiento de que tenemos que hacer esto para que el Señor nos rapte, o esas visiones no son bíblicas.
Porque el Señor va a venir es a quién, a juzgar, no a los incrédulos, porque los incrédulos solo van a ser resucitados después del reino glorioso de 1000 años del Señor Jesús. ¿Para ser qué? Puestos delante del juicio del trono blanco. ¿Sí? Entonces necesitamos distinguir estas cosas, porque a veces hacemos una mezcolanza de todo. Cuando el Señor venga, va a juzgar ¿a quién? A sus siervos. Y ese es el comienzo del segundo capítulo del reino de los cielos. Sigámoslo leyendo, que ahí la parábola que el Señor mismo dice lo explica claramente. Entonces les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Qué son esos? Los incrédulos. Ellos no querían saber nada de Cristo, no querían saber del reino de Cristo. Entonces, ¿qué hacían estos? Le aborrecían al Señor. Y enviaron tras él una embajada diciendo, o sea, las personas no solo no quieren nada con el Señor, no solo le aborrecen, sino que se proclaman y se pronuncian diciendo: no queremos nada con ese Señor, con nuestro Señor Jesús. Entonces ahí vemos las dos clases de personas: las que se salvan, que son quienes, los siervos que reciben la mina, y las que se condenan, que son quienes, aquellos que aborrecen la autoridad del Mesías ungido de Dios. Amén. Y les dice: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, pero cuántos años hay de ese versículo al siguiente, siglos, amado. Pero mira, el Señor no nos sorprende. Él, que en el capítulo 2 y 3 dice: 7 iglesias que van a estar durante todo el desarrollo de la historia, y las describe claramente. Y mi iglesia va a pasar esto, 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 pero yo algún día, ¿qué? Volveré. Así los cristianos lo estén esperando o no lo estén esperando, el Señor va a volver. ¿Sí? Que sepan cuándo va a volver o no va a volver, el Señor va a volver, como Él lo ha dicho. Mira lo que sigue diciendo: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, cuando el Señor venga, comienza el inicio de su reino de 1000 años. Y el comienzo de ese reino va a ser ¿qué? El tribunal de Cristo para la iglesia. Y la iglesia, uno por uno, va a ser sentado y va a ser llamado al frente y se le va a preguntar: ¿qué hiciste? Allí la pregunta no va a ser: ¿creíste? Porque si no hubiera creído no estaría ahí, porque es el juicio de los hijos. Allí no le va a decir el Señor: perdiste tu salvación, porque no es un juicio por la salvación, porque la salvación es por fe, por gracias, no por obras. Pero allí sí se van a juzgar las obras. ¿Para qué? Para aquellos que fueron fieles entren en el periodo de 1000 años a reinar con Cristo, o para que entren en este periodo no a reinar, sino a ser ¿qué? Disciplinados. Y hay varios tipos de disciplina milenial, varios castigos, según también lo que cada uno haya hecho. Esos son los misterios del reino de los cielos. El misterio de los reinos de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y a cada uno les dio 10 talentos, a otros 5, y algún día ¿qué? Vino a pedirles cuenta. Y a los que les pidió cuenta, algunos los puso a reinar y a otros los echó ¿a dónde? A las tinieblas del fuego. ¿De qué está hablando? ¿De la salvación? ¿De la vida eterna? No. Está hablando del periodo del reino de los cielos. La primera parte, cuando Él vino, les entregó las cosas. La segunda parte comienza cuando Él viene, vuelve, ¿y qué? Y juzga lo que cada uno de sus hijos haya
hecho. Amén. Nosotros cuando leemos las escrituras debemos ver de qué está hablando el Señor. El Señor en Juan, ¿cuántas veces dice? El que cree en mí tiene vida eterna. Por muchos lados. ¿Te acuerdas cuando vimos el Evangelio de Dios? Cogimos versículo por versículo el Evangelio cuando habla de eso. Pero así como el Señor dijo eso, también en muchas partes dice: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Si, como decía Pablo, si ustedes practican esto y estos pecados, no entraréis al reino de los cielos. Si fueres incrédulos, cobardes, hipócritas, no entraréis al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos distinguir cuando se está hablando de la salvación eterna y cuando se está hablando del reino. Entonces vamos a ver el segundo aspecto. Mira cómo lo describe Apocalipsis capítulo 20. Para que no piensen, hermanos, que es que nosotros estamos inventando esto. Si ustedes quieren, hagan esta prueba. Cojan todas las parábolas del reino de los cielos de Mateo. Examínenlas, léanlas y verá que el reino de los cielos con todos sus misterios se compone de la venida del Señor Jesucristo, lo que Él le da a sus discípulos cuando Él recibe el reino del Señor, cuando Él venga, la recompensa y el castigo en el tiempo milenial. Todas las parábolas hablan de eso. No están hablando de la eternidad. Y aún los castigos se muestra que no son castigos eternos, sino temporales. Todo eso lo vamos a entrar en detalle. Amén. Yo sé que se acuerdan que cuando estudiamos el Evangelio vimos esto para hacerla, pero ahora sí lo vamos a entrar con mucho detalle. Apocalipsis capítulo 20. Y dice, en el 19 se nos muestra que en el 19:11 al 21 se nos muestra cuando el Señor viene en un caballo y destruye a la bestia, al falso profeta, y los manda al lago de fuego. Y la bestia y Satanás es donde encadenado, y fue encadenado hasta un tiempo. Y mire, dice en el versículo, capítulo 20, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. O sea, la bestia, el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. Satanás es encadenado. ¿Cuánto tiempo es encadenado? Mientras Cristo reina aquí en la tierra. 1000 años. Nosotros debemos entender que esta tierra, cuando el Señor venga, no va a ser destruida, hermanos. En esta misma tierra el Señor va a juzgar y a reinar sobre estas mismas naciones. Y aún también debemos saber que va a haber naciones que van a quedar en la tierra, sobre las cuales van a reinar los creyentes que vencieron. Y mira lo que dice, y en el 4 dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, aquellos que estaban sentados reinando, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, se sentaron aquí aquellos que el Señor les dio la autoridad y la facultad de reinar. Pero mira lo que el Señor le dijo a la mamá de Juan y de Santiago, ¿sí se acuerdan? Señor, que cuando vengas en tu reino, mi hijo se siente a la derecha y a la izquierda, uno y uno. Dijo el Señor: a esto a mí no es dado darlo, porque allá yo no lo siento al que yo quiera, sino que aquel que mi Padre. Y el Padre, ¿por qué va a sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda? Porque fueron fieles hasta la muerte. Allá tú no te vas a sentar por fe, allá sí no es por fe, por obras. Les dijo el Señor: van a beber la copa que yo voy a beber, van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos le dijeron: sí. Bueno, si la bebían, sí iban a ser sentados. Y mira que sí, ellos fueron fieles. Santiago fue el primer mártir de la iglesia, y Juan fue el último de los apóstoles. Pero miren lo precioso, el Señor le dijo a ellos, a los 12 les dijo: yo los voy a sentar a ustedes sobre 12 tronos y juzgarán las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Aún Pablo, al fin de su muerte, dijo: ya el Señor me tiene la corona, ¿qué?
preparada. Pero era porque ellos sabían que habían corrido la carrera, habían peleado la batalla, tenían la corona asegurada. Pero el Señor también dijo, si usted va a pasar la tribulación y usted me niega, cuando yo esté delante de mi Padre también lo voy a negar. Un hijo salvo, pero cuando el Señor esté poniendo el nombre en cada trono de los que se van a sentar allí, el Señor dice, este no está acá, echaos a la tiniebla de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. O entra otro todo folclórico al reino del Señor, el Señor lo mira y le dice, ¿por qué no estás vestido de bodas? Átenlo y sáquenlo a las tinieblas. Porque muchos son llamados, o sea, salvos, pero entre los muchos salvos, muy pocos serán escogidos. ¿Qué es eso? Muy pocos se sentarán a reinar con Cristo. Qué cosas, ¿no? Este es un asunto que debemos conocer. Estudiamos Daniel y llegamos a la expectativa del Señor Jesucristo cuando Él venga. Pero ¿a qué viene el Señor? A juzgarnos. Y mira lo precioso que es el Señor. Mira cuánta gracia. Imagínate que tú vas a presentar un examen, el examen de tu vida. Y antes de que venga el examen te dice, mira, esto es lo que te van a preguntar. Prepárate porque eso es lo que te van a preguntar. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Prepararnos para lo que se nos va a preguntar en el día del juicio. Es esto para que te prepares. Uy, es importante esta serie, hermanos. Es importante, ¿no crees? De allí va, de lo mucho que valeremos la palabra, va a determinar tal vez la posición que vamos a tener en el reino milenial de Cristo. Qué cosas. Mira lo que sigue diciendo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Uy, Señor. O sea que nadie no se va a sentar allá si no tiene los méritos. ¿Cuáles eran los méritos de estos? Que fueron ¿qué? Decapitados. Que fueron fieles hasta la muerte. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y ahí nos muestra el capítulo, la segunda parte del capítulo del reino de los cielos. Y vivieron y reinaron, ¿cuánto tiempo? Con Cristo 1000 años. Qué cosas, ¿no? Ahí se nos muestra claramente el segundo capítulo. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los otros muertos? Los incrédulos. Porque los creyentes, aún los que no fueron capacitados para reinar, también fueron resucitados. Primero. Siervos buenos, siervos malos. Vírgenes sensatas, vírgenes insensatas. ¿Sí? Ambos se presentaron al tiempo. Y mira lo que sigue. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ese es el segundo capítulo del reino milenial mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Después de los 1000 años, ¿qué va a suceder, hermanos? Cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí se va a cumplir lo que decíamos. Se cierra el capítulo del reino de los cielos y sigue el capítulo eterno del reino de Dios. Mira cómo Pablo lo decía ahí en 1 Corintios capítulo 15. Entonces el tiempo que nosotros vamos a estudiar es específicamente el tiempo desde la primer venida del Señor Jesucristo hasta su regreso, que es el inicio de el periodo de 1000 años. Amén. Ese es el periodo específico que vamos a estudiar. 1 Corintios capítulo 15. Cuando hablábamos del Evangelio y la salvación, no hicimos esos tiempos, porque en el Evangelio y la salvación
No existe eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tal vez en el milenio tengas que ser disciplinado y corregido, como hijo ya eres de Dios y nadie te va a arrebatar. Tal vez como hijo vas a sufrir ¿qué? Disciplina. Uy, no quisiéramos, ¿cierto? No. Porque como a veces dicen, no, pues que usted predica eso y entonces el que es creyente se va a ir a pecar. Uy, no creo. Primero a los Corintios capítulo 15, desde el versículo 24. Está hablando de la resurrección. Y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el Señor Jesucristo, ¿no? Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué? Es la muerte, por medio de la resurrección. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Pero luego ¿de qué? De los 1000 años, hermanos. Que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces, después del periodo de 1000 años, nuestro Señor Jesucristo le va a entregar todo lo que el Padre le había dado para que sea devuelto a Él. Amén. Y ahí comienza el gran capítulo de la eternidad. Nosotros eternamente con Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Pero el estudio que vamos a tomar es específicamente el reino de los cielos. Amén. La responsabilidad del creyente según este aspecto, que es el aspecto que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Entonces ahora de los siguientes sábados comenzamos pasaje por pasaje. Y el Señor duró 40 días con los discípulos después de la resurrección. Pablo terminó el final de su vida predicando acerca del reino de Dios. Entonces ese va a ser nuestro estudio. Los animo, hermano, a que nos esforcemos y que podamos perseverar en esto que es tan importante, hermanos. Amén. Señor, tenga misericordia y nos abra las escrituras y nos dé entendimiento y el temor para prepararnos para su venida, que cada vez está más cerca. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos has permitido estar juntos, Señor. Ahora por esta nueva jornada, te pedimos de todo corazón que tú nos guíes, Señor. Que tú nos lleves, Señor. Que tú nos tomes de la mano, Señor. Tú sabes que por nosotros nada podemos hacer. Precisamos de tu Espíritu, Señor. Precisamos la guía, la sabiduría y el valor que le da tu Espíritu a tu palabra, Señor, para entender todas las cosas, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy nos has traído, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que tú nos des entendimiento, Señor, sabiduría de lo alto, pero aquella sabiduría que es mansa, humilde, pacífica, Señor. Aquella sabiduría que puede sostener nuestro corazón, Señor, aún en las más profundas tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es luz y lámpara a nuestros pies, Señor. Que tu palabra prepare a tu novia para tu regreso, para el encuentro contigo, Señor. Para que no nos coja, Señor, como el ladrón en la noche, Señor, sino como hijos de la luz, Señor, preparados en ti para tu venida.
Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Ábrenos las puertas de los cielos. Concédenos conocer y entender tu palabra. Amén.